Ecuador vive horas de convulsión tras el asesinato de un candidato a la presidencia de ese país para los comicios que todavía siguen firmes para el 20 de agosto próximo. Fernando Villavicencio es la víctima. Y estamos en comunicación con otro de los que empuja por el sillón presidencial en el país sudamericano, Jan Topic. Muy buen día. Sí, muy buenos días, Juan Carlos, Carolina. Buenos días y con todos los que nos sintonizan. Bien, gracias por esta entrevista. A ver, cuéntenos todo lo que se vive luego de lo que ocurrió ayer con Villavicencio y que tiene, digamos que, como un nuevo brote con un ataque que habría sufrido una candidata a la Asamblea Nacional, Stephanie Puentes, posteriormente a aquel primer hecho. Topic. Sí, bueno, fue hace 2 días, no, fue antes de ayer. Y sí, ya lastimosamente ya marca una tendencia. Tuvimos un alcalde que fue asesinado hace 2 semanas ya. Tuvimos un ataque sobre otro alcalde hace 2 meses aproximadamente, 3 meses. Un asesinato a un funcionario público dentro de esa alcaldía. Un asesinato a otro candidato a la asamblea mes y medio atrás. Les marca una tendencia descomunal en cómo la narcopolítica está destruyendo la democracia en el Ecuador. No hay dudas acerca de qué es la narcopolítica. ¿Por qué? Si yo tengo dudas, no, yo no tengo ninguna duda. Los problemas del Ecuador. Ecuador es un país que está inmerso entre dos, de Colombia y Perú. Toda la heroína que tenemos en Ecuador, que termina en H, ¿no? O sea, H es algo que está carcomiendo mi ciudad aquí en Guayaquil, el puerto de Guayaquil. H es 10% heroína, 90% racumín, veneno para ratas. Entonces todo el H, toda la heroína que viene al Ecuador viene de Perú, toda la cocaína viene de Colombia. Y por falta de control fronterizo, todo este narcotráfico está destruyendo al Ecuador. La tasa de violencia de este año, muy probablemente terminemos en 34, 35 muertes violentas por 100.000 habitantes, nunca antes se ha vivido. En los 200 años que tenemos de república, nunca antes ha existido tanta violencia en mi país. Y ese ambiente... Todo nace, absolutamente todo nace del narcotráfico. Y ese ambiente preelectoral bastante violento también es sin precedentes, Topic. Pero bueno, y cada vez es peor. Tuvimos elecciones seccionales en febrero de este año y hubieron varios atentados y varios asesinatos a candidatos, por ejemplo, a la alcaldía. Pero cada vez se está poniendo peor. Cada vez se está poniendo peor por gobiernos que no tienen la determinación, la valentía para actuar como deben actuar y también carecen de la claridad de conceptos para armar planes coherentes para erradicar no solo la delincuencia, pero también el desempleo. Bueno, ante este escenario que se presenta bastante complejo, ¿quién es Jan Topic y cuál es la propuesta para luchar contra todo eso que está mencionando y hace que actualmente Ecuador sea un país peligroso? ¿Cuál es la propuesta? ¿Quién es Jan Topic? De la forma más honesta posible, hace 3 meses fue una persona que con su esposa, su familia decidimos, esto se tiene que acabar. Y no podemos confiar el futuro de nuestros hijos, de nuestro país, a la política tradicional. Yo no soy político, nunca pensé que iba a entrar en política. Me preguntaban 3 meses atrás, no estaba en mis planes, ni a corto ni a largo plazo. Pero ya suficiente es suficiente. Hemos tenido varios gobiernos, uno tras otro, que no han tenido, repito, esa claridad de conceptos o la valentía para entender los problemas coyunturales en Ecuador en el ámbito económico y en el ámbito de seguridad, para rescatar a nuestro país de la zozobra en la que vive. Yo sí soy economista de profesión, he estudiado en buenas universidades, empresario, diríamos, exitoso, conozco de seguridad, pero más allá de todo eso, somos determinados, somos muy determinados. Y una vez que tenemos la claridad de conceptos, el norte, de dónde ir, somos inclaudicables en llegar a ese objetivo. Bien, esa narcopolítica que tiene tantas víctimas ya en Ecuador también ha tenido víctimas indudablemente en otros países, ni qué decirlo, en Colombia, y también podríamos mencionar Paraguay dentro de todo esto, ¿no? Las ramificaciones de la estructura van a toda Sudamérica y a otras naciones, Topic. Correcto, pero ¿cómo todo se une? Y repito, creo que está mencionando el caso del año pasado, no de Marcelo Peche. Pero sí, definitivamente. ¿Cómo se une todo este problema? Porosidad fronteriza.
Yo no soy xenofóbico en lo absoluto, lo he dicho en varias entrevistas. Si uno es colombiano, peruano, venezolano y quiere venir a hacer patria a Ecuador y tiene un skill set, tiene un set de herramientas, de habilidades que en el Ecuador, el mercado laboral ecuatoriano no lo tiene, bienvenido, hagamos patria juntos. Pero ese tema de libre movilidad de narcotráfico y armamento va a acabar. Y cada país tendrá que responsabilizarse de su narcotráfico, de su armamento ilegal. Pero Ecuador nunca más, como se dice aquí coloquialmente en mi país, pagar piso por los errores de otros países. Colombia tiene que arreglar su problema de cultivos de narcotráfico, de narcóticos, y tendrá que arreglarlos ellos. Ecuador nunca más va a seguir pagando por los errores de otros países. Bueno, en ese sentido lo notamos muy determinante. ¿Cuál sería un modelo a seguir para que ese control fronterizo que está mencionando pueda ser eficiente y que no pueda tener, bueno, consecuencias nefastas en su país, como es este caso? Porque los detenidos hasta el momento son de nacionalidad colombiana. Sí, bueno, en este caso, ¿no? También tenemos, no quiero echarle toda la culpa a otros países, ¿no? También tenemos bastantes, la mayoría de delitos por ecuatorianos, perpetrados por ecuatorianos u otras nacionalidades. Pero ¿cuál es la idea aquí? La estructura de fondo. Recordemos que yo soy economista de profesión. Sí. El problema, la base que tenemos, es que por cada tonelada de cocaína que incautamos en Ecuador, Colombia incauta 3. ¿Qué significa esto? Que Colombia es mucho más eficiente, o marginalmente más eficiente que el Ecuador, en controlar el narcotráfico. Por ende, los albaneses, los mexicanos, cuando compran droga en Colombia, se les hace mucho más fácil mover dicha droga por Ecuador, más seguro, por ende más rentable, que moverla por Colombia. En nuestro control fronterizo, yo no soy soñador, no va a ser exacto, nunca va a ser exacto. Tenemos casi 600 kilómetros de frontera norte con Colombia, pero tiene que ser lo suficientemente hermético para que deje de ser negocio para los albaneses y mexicanos mover la droga por Ecuador y que decidan moverla por Colombia, que es donde nace la droga. Entonces, si esa estructura de 3-1, igualarla o mejorarla, en la medida que Ecuador se vuelve más eficiente en controlar el narcotráfico que Colombia, repito, que Colombia se haga cargo de su problema de cultivos y no se lo pase al Ecuador. Villavicencio era señalado como un posible desequilibrador de las elecciones, pero en una segunda vuelta, en el balotaje. ¿Cómo queda la expectativa de los resultados a su criterio, Topic, para el 20? Para la primera vuelta se refiere. Sí. Sí, perdón, no lo entendí. A ver, ¿cuál es no entendí la pregunta. ¿Cuál es mi expectativa de los resultados ahora para el 20 de agosto? Sí. Bueno, tenemos Paraguay, para los que no conocen un poco el Ecuador, tenemos el grupo de izquierda. El grupo de izquierda ahora tenemos dos grupos de izquierda. Está la izquierda de Rafael Correa, que ahorita está representada en un partido político, RS5, que dominó la política ecuatoriana por una década, ¿no? Ellos siguen primeros en las encuestas, pero vienen bajando. Hay otro grupo de izquierda, denominado por un grupo indígena, por el candidato Yacu Pérez. De ahí la mayoría de los otros partidos son de derecha. Yo sí creo firmemente que la segunda vuelta, o sea, los resultados de la primera vuelta y los que van a ir a segunda vuelta, va a ser el candidato RS5, la candidata, perdón, de RS5, Luisa González, y un candidato de derecha. Y estamos trabajando fuertemente para que ese candidato de derecha seamos nosotros. Usted no es ni de derecha ni de izquierda. En materia económica, yo sí me calificaría como centro derecho, pero sí soy un poco reacio a ese nivel de simplicidad para definir conceptos que pueden ser muy complejos. Y ya esa simplicidad creo que le ha hecho ya demasiado daño al país. Quiero aterrizar ese concepto. Sí. Hemos tenido tantos gobiernos al día de hoy que se quejan de la derecha, se quejan de la izquierda y le echan la culpa de su inoperancia al otro bando político. E incluyo el gobierno actual. El gobierno actual le echa la culpa de todos sus males, de toda su falta de resultados, a la izquierda. Ese no va a ser mi gobierno no va a ser de excusas. Y lo ratifico aquí. Yo no le voy a echar la culpa a Rafael Correa, yo no le voy a echar la culpa a Moreno, a Lasso, que son los previos presidentes del Ecuador, y Lasso el actual. Si hay alguien que se va a responsabilizar por el futuro de este país, va a ser el nuevo presidente. Y en mi gobierno, yo me voy a responsabilizar del futuro de este país. Porque un buen gobernante, un gobernante honesto, transparente, responsable, no está buscando terceros para echarles la culpa.
Trazamos el norte y luchamos para ese norte. Hablando de honestidad y de esos valores, ¿usted nunca estuvo involucrado con algún hecho irregular? ¿No hay alguna denuncia que lo comprometa? Denuncias hay bastantes, denuncias pueden haber bastantes. Yo soy un empresario, nosotros generamos 10.000 plazas de trabajo y en alguna entrevista me dijeron de que tenemos, creo que 11 denuncias laborales. Le dije, sí, 11 denuncias laborales en 10 años sobre 10.000 plazas de trabajo anuales. Yo soy muy cauto en eso y repito, yo regreso al Estado de Derecho. Uno debe formarse una opinión de las personas, no en base a denuncias, porque armar una denuncia te toma 15 minutos en fiscalía. Uno debe formar la opinión de personas en base a sentencias. Sentencias. Porque si no, o sea, uno puede formarse opiniones negativas de cualquier persona en base a cualquier cosa. Entonces sí, sentencias en contra nuestra, nunca. Nuestra, me refiero a mí, a mi familia, nunca han existido. ¿Cómo se siente esa presión de las organizaciones del narcotráfico, del crimen organizado, desde las candidaturas a los cargos en puja para el 20? Las amenazas, ¿se refiere usted? Sí. Mira, hay bastantes amenazas. Justo ayer y hoy en unas entrevistas me han preguntado sobre eso, porque hemos recibido amenazas, pero yo no quiero hacer mucha novela sobre eso. Si tú decides lanzarte a un cargo público en el Ecuador, lastimosamente estás aceptando elevar tu perfil de riesgo. Es lo que es. Es lo que es. No me estoy lanzando para la presidencia de Noruega. No me estoy lanzando para la presidencia de Suecia. Me estoy lanzando para la presidencia del Ecuador. Entonces, si te vas a lanzar a la presidencia, tienes que aceptar el riesgo que eso conlleva. Y más allá de eso, uno tiene que tildarse de víctima. Porque esas amenazas las reciben a diario los 18 millones de ecuatorianos. Fácil, en mi provincia, que es el Guayas, yo estoy en Guayaquil, la ciudad portuaria, entre 1/3 al 50% de todas las empresas medianas y pequeñas ya están siendo vacunadas, extorsionadas. En los barrios marginales de Guayaquil, fácil, un 40-50% de todas las casas tienen que pagar entre $1 a $1.50 diarios para que los dejen vivir. Entonces, ningún candidato, y yo no voy a ser el primero, y ojo, rescato a Fernando Villavicencio, porque una semana antes de morir, antes de ser asesinado, él mencionó que no tenía miedo y aceptaba el riesgo. Y eso lo hace un patriota, eso lo hace un personaje valiente, y eso sí rescato de Fernando Villavicencio. Tenía pantalones. Sí, tenía pantalones, y no solo en esta candidatura, sino a lo largo de su carrera. Es tiempo de valientes, decía, a través de su campaña. Era su lema precisamente. Es tiempo de valientes. Correcto. Y concuerdo con él. Y concuerdo con su legado. Completamente. Él no aceptó. Queremos recuperar el país, es con valentía. Él no aceptó el refuerzo ofrecido por el gobierno en materia de seguridad, la utilización de chalecos antibalas y personal alrededor. ¿Usted acepta? No, a ver, él sí lo aceptó, ¿no? Él sí lo aceptó. Es más, tenía 3 círculos de seguridad alrededor de él. El problema es que los círculos de seguridad no funcionaron. Y ojo, a ver, yo trabajo en seguridad, conozco de seguridad, pero no tienes que ser un experto. Si uno ve los videos, la falta de chaleco, la falta de carro blindado, el hecho que lo saquen por la puerta principal cuando había una puerta trasera, el hecho que no haya un policía del otro lado del vehículo, que es por donde disparan, muestra la falta de profesionalismo en cómo se llevó a cabo la seguridad de Fernando Villavicencio. Sí, o sea, ahí las investigaciones van a aclarar el tema, pero no necesitas ser un experto en seguridad para ver todas las falencias que existieron. Ahora, por mi lado, yo tengo una empresa de seguridad, entonces conozco el tema. Tengo la empresa de seguridad más grande del país. Entonces, mi seguridad, yo me responsabilizo por mi seguridad y la de mi familia. Cuando salen los lobos y dicen que medidas así son o una represalia porque no se avienen a lo que estas organizaciones criminales imponen cuando hablan de la mafia, del narcotráfico, ¿es una intención de enlodar la imagen de Villavicencio, a quien ya se lo mató, o a qué atribuye? No, y también me mencionaron a mí en ese video. Pero ese video ya se vio que era falso, ¿no? O sea, y uno rápidamente lo puede ver. Incluso la seña que hacen es una seña más representativa de los maras salvatruchas. Esos uniformes, ese armamento no es de Ecuador. Eso debe ser Centroamérica, México. Y ya se mostró que era falso. Es más, los lobos ya sacaron un comunicado esa mañana, la mañana de ayer, declarando que el video era falso. Pero más, por eso lo que mencionaba al principio, uno tiene que ser muy cuidadoso con las amenazas, porque la mayoría son falsas.
No por eso no vas a tomar las medidas de seguridad que se requieren, pero la mayoría son falsas. Ahora, por otro lado, sorprende porque el país está conmocionado con este asesinato, con este ataque, e igualmente continúa esta agenda política, considerando que faltan días nada más para las elecciones. No se tomó la determinación de suspender. ¿Usted está de acuerdo con eso? Pues, y por supuesto, y radicalmente, mi respuesta es contundentemente sí, estoy de acuerdo. Carolina, quiero que entendamos algo. En Ecuador, en promedio, todos los días, 18 ecuatorianos mueren de una forma violenta, por homicidio. 18. Cada día adicional que tiene el gobierno actual, o mueren 18 ecuatorianos, o esa tasa va creciendo. Entonces, es el momento, no podemos seguir esperando. Una de las razones, tal vez no jurídicas, pero sí emocionales, por las cuales se dio el juicio político, es que con el gobierno actual la situación está empeorando una tasa exponencial. Ojo, yo soy matemático, no lo digo con palabras bonitas, es exponencial. Este año estamos creciendo a 66% la tasa de homicidios. En secuestros reportados hemos crecido a 300% en un año. Entonces, el gobierno actual ya no es una situación sostenible. Por ende, es imperativo que todos los ecuatorianos hagan ese acto de valentía, lo que mencionaba Fernando Villavicencio, vayamos el 20 de agosto a las urnas y votemos por un cambio. Si no, estamos en un grave riesgo de perder el país. ¿Usted se identifica con Bukele? A mí a veces me identifican con Bukele. ¿Qué sí me identifico de Nayib Bukele? ¿O con Nayib Bukele o con las políticas de Nayib Bukele? Lo que mencioné al principio. Claridad de conceptos, determinación. No es un tema complejo. No es un tema complejo. Tomar control de la seguridad del país no es un tema difícil. Arreglar estructuralmente los problemas económicos del país no es un tema difícil. Es un tema de determinación. Sí, tener el norte claro, la claridad de conceptos, conocer la teoría, armar planes que sean coherentes, pero más allá de eso, tener la determinación de uno, no deberle nada a nadie. Por eso hemos sido enfáticos en esta campaña de que todo el financiamiento de la campaña lo hago yo mismo. Y dos, enfrentarte tenazmente contra todas las mafias, dentro y fuera de la política. ¿Y cómo toma la sociedad su discurso? Bueno, por las encuestas, bien. Por las encuestas, muy bien. Creo que he sido el único candidato en la historia. Mi esposa a veces se burla de mí porque me dice que hace 2 meses no me conocían ni los vecinos. Y en 2 meses estamos en segundo lugar en las encuestas. Es más, al día de hoy estamos muy cerca de Luisa González, que es la candidata de la izquierda de Rafael Correa. Pero más allá no es un tema ya en topic. Igual que el tema de las amenazas, no lo quiero personificar, simbolizar en una persona. Es ya la bronca, es ya el estar asqueado, es ya la rabia de la impotencia, de que estas cosas no cambian con los políticos tradicionales. Que sí, te hablan muy bonito. Yo lo he dicho el día de uno, yo no hablo bonito. Yo no soy comunicador, yo no hablo bonito. Pero soy muy determinado, muy determinado. Yo creo que el Ecuador ya quiere ver ese cambio. Teniendo en cuenta esta conmoción en el país con el asesinato del candidato, ¿usted cree que la población saldrá en masa a votar? ¿Cree que habrá un aumento considerable con relación a la participación histórica que tienen ustedes? Que en realidad desconozco qué tan alta es la participación. Para poner números, históricamente la población votante, ¿no? Son 13 millones de una población de 18 millones total de ecuatorianos, pero tradicionalmente votan entre 9 y 10 millones de ecuatorianos. Esperemos que ese número no baje con la inseguridad y la delincuencia. Porque, repito, es el momento para todos los ecuatorianos de ser valientes y votar por un cambio. La narcopolítica ya está en el poder en Ecuador en alguna instancia, y hay dinero de los narcos en las campañas actualmente, a su criterio. Lo que podría ser es una opinión, no tengo evidencia. Sí. Si tuviese evidencia no estaría aquí, estaría en fiscalía presentándola. Claro. Una vez conversé con uno de mis mejores amigos, que es colombiano, que vivió toda la época de los 80 y los 90 en Colombia. Yo le pregunté, bueno, ¿qué significa un narcoestado? Me dio una definición muy interesante. Me dijo, Jan, un narcoestado es ese mundo, ese país, esa ciudad donde tú no sabes de dónde vienen los dólares. Para el restaurante, para el cine, para la gasolina, no tienes idea si esa plata es sucia o no es sucia.
Ya estamos en eso en Ecuador. En la ciudad donde yo vivo, fácil, cada urbanización, que son estos recintos residenciales cerrados, fácil tienes por lo menos una o dos familias que de cierta manera están involucradas con el narcotráfico. En todo el sistema de salud, en todo el sistema de educación, las escuelas tienen microtraficantes que van, niños que van de 8 o 9 años a vender sobrecitos de los clanes familiares de los padres que expenden el microtráfico. Sí, el narcoestado ya está en Ecuador, y ese narcoestado, sus tentáculos están en todas las esferas de la sociedad, incluida la política. Por eso reitero, la valentía, la determinación, más allá del plan claro, para enfrentarte a cualquier mafia, sea donde sea que venga. Para los narcos es más fácil identificarse con alguna ideología, están siempre más cerca de la derecha, más cerca de la izquierda, ¿cómo lo ve? No, aquí no. O sea, no quiero... Yo detesto las telenovelas sin evidencia. La narrativa en Ecuador es que el narcotráfico está más vinculado a la izquierda, porque hubieron 10 años de este gobierno que fue muy permisivo. Y si me voy a los números, a la evidencia, que sí se puede decir justificadamente. Antes de Rafael Correa teníamos pandillas en Ecuador. Sí, pero pandillas muy pequeñas, muy desorganizadas. Pero en el gobierno, durante esos 10 años de gobierno, los choneros, que es el grupo delictivo más importante del Ecuador, pasó de 150 miembros a 150.000. 2 órdenes de magnitud arriba. Entonces, ser tan permisivo, tener fronteras muy porosas, creo que ayuda enormemente a estos grupos delictivos crezcan. Muy bien, le agradecemos muchísimo su tiempo. Para nosotros, bueno, son minutos válidos para conocer un poco más acerca de la realidad de Ecuador, porque durante las últimas semanas, cada vez que hablábamos de algún hecho relevante en Ecuador, y efectivamente tiene violencia, vinculación directa con la violencia, lo cual es realmente dramático y no es justo para aquellos que trabajan diariamente para ganarse la vida de manera digna, y me imagino que esos son los modelos que quieren instalar los diferentes candidatos, porque son muchos, entiendo que son 8, bueno, ahora con el fallecimiento, pero igualmente son muchos los candidatos a la presidencia, así que por mi parte agradezco mucho este tiempo. Hasta luego, Jan Topic. Que tenga muy buen resto de jornada. Muchas gracias por la entrevista. Hasta luego. Buenos días. Candidato a la presidencia en Ecuador, decíamos, y bueno, nos daba también una seguidilla de hechos ya que grafican este ambiente de violencia que tuvo como punto más álgido o de mayor repercusión el asesinato anteayer del candidato Villavicencio, Fernando Villavicencio, y en las últimas horas ayer a una candidata, el ataque a una candidata a la Asamblea Nacional, quien resultó herida de un refilón de bala en el brazo. Y con este contexto, entonces, los ecuatorianos, 13 millones de personas que están habilitadas para votar, podrán definir, bueno, cuál es el rumbo que quieren tomar las elecciones que están previstas para el próximo 20 de agosto.